El día de hoy hablaremos de las relaciones entre la administración pública y el entorno digital y cómo este entorno ha transformado no solo a la administración pública, sino a las instituciones que se han encargado de capacitar y profesionalizar a esas personas servidoras públicas que son y han sido parte de ella. Yo soy Antonio Saint y esto es Abogacía Digital. El día de hoy tendremos como invitado al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien es presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien además de ser presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, es presidente del Consejo Directivo del mismo y hoy nos va a platicar cosas muy interesantes sobre la administración pública en sí, el instituto que actualmente preside y por supuesto cómo el entorno digital ha afectado de alguna manera la forma en que ahí se imparte lo que se hace o a la misma administración pública, cómo realiza esa función administrativa del Estado. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y para empezar, doctor, vamos a preguntarle, ¿qué es la administración pública y qué hace el Instituto Nacional de Administración Pública? La administración pública es el gobierno en acción. Es la que hace posible que todas las instrucciones de gobierno, tanto a través de políticas públicas como sus instituciones, permeen a la ciudadanía. Y cómo hace eficiente que la sociedad persista viva en todos sus elementos. Yo me acuerdo que escuchaba decir al magistrado González Alcántara que alguna vez el presidente actual le dijo que qué aportaban los abogados si no cooperaban en nada. Eso es un desconocimiento de lo que hace posible la convivencia de la sociedad. Pensar que la sociedad por sí misma se da, pues es ignorancia. Yo creo que la administración pública es lo que hace posible que la sociedad perviva y conmueve el gobierno y la sociedad, el Estado y los gobernados. Siempre es factible eso. Y desde el instituto que usted preside, ¿qué relación tiene con la administración pública? ¿Qué hace en beneficio de la administración pública? A grandes rasgos, ¿qué nos puede contar? El año que entra cumplimos 70 años. ¿Cómo se crean los institutos nacionales de administración pública o los institutos de administración pública? Fue una recomendación de la OEA posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se generan los fondos aquellos de reconstrucción y fomento, las alianzas para el progreso. El gobierno dejó de ser un simple tramitador de documentos o gestionador de necesidades de una ciudadanía a pasar a ser el inversor y el cuidado y el manejo presupuestal. Ciudadanos, funcionarios más bien de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquel entonces encabezados por Antonio Carrillo Flores, hicieron dos nichos. El primero fue la Escuela de Administración, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales en aquel entonces, después Facultad, y el Instituto Nacional de Administración Pública. Eran nichos diferentes. Una que era generar estudiantes y licenciados en Administración Pública y en Ciencia Política, y el otro es profesionalizar y certificar capacidades y habilidades del funcionario público ya en funciones. Son nichos diferentes. Y ahí se genera el Instituto Nacional de Administración Pública, que es de los más antiguos en el mundo. España nació después de 20 años de nosotros, y estamos durante todo ese tiempo siendo el laboratorio de excelencia de la administración pública. Nosotros enseñamos intendencias, no somos escuelas ni castrenses, ni somos escuelas confesionales ni empresariales. Es válido, ellas enseñan lo que ellos quisieran que fuera la administración pública. ¿Qué enseñamos nosotros? La administración pública sin adjetivos, como debe ser. Cada quien pondrá su carga ideológica en esto, pero siempre pensando objetivamente en la eficiencia de la administración pública. Por supuesto, y en esta labor que ustedes realizan respecto de estas personas servidoras públicas en funciones, en donde la capacitación, la profesionalización se considera fundamental el día de hoy,
ahí tienen una convivencia permanente con abogadas y abogados. Y hoy estamos en este programa, estamos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que nos recibe muy amablemente. Y este programa se denomina Abogacía Digital. ¿Cuál es la necesidad? Usted ya señalaba algo de lo que dijo en una reciente entrevista el ministro Juan Luis González Alcántara, y él decía, los abogados, las abogadas aportan paz social. Respecto de lo que hace la administración pública y lo que hace el instituto, ¿cuál ve que es la importancia de la abogacía en el servicio público, doctor? A ver, el derecho administrativo es el que da marco a la generación toda esta de la relación entre gobernados y gobernantes. Desde que nacen hasta que se mueren, yo diría que antes y después, pero siempre han dicho los clásicos que es así. Cuando se genera o se crea la administración pública, no había libros, no había bibliografía. Lo que se estudiaba era el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? El deber ser del funcionario. Recordemos que el funcionario puede hacer todo aquello que tenga expresamente permitido, y el ciudadano puede hacer todo aquello que no tenga prohibido. Entonces nuestro marco legal es eso, el derecho administrativo. El derecho administrativo es el deber ser, la administración pública es la aplicación, el es de eso. Finalmente, y en estos tiempos en los que a veces hemos visto que este marco jurídico, tanto en el derecho administrativo, en el derecho constitucional y otras materias del derecho, a veces no es tan respetado como quisiéramos, como deberíamos. ¿Cuál es el papel entonces del derecho hoy, doctor, en la administración pública? Sí ser ese marco, ese deber ser, pero además en un tiempo en el que además las responsabilidades tanto de servidores públicos, la responsabilidad patrimonial del Estado, todo este tipo de figuras que finalmente de alguna manera controlan a la administración pública, son figuras creadas por el derecho y particularmente por el derecho administrativo. ¿Cuál es la importancia hoy en ese control de la función administrativa del Estado de figuras creadas por la abogacía, doctor? Bueno, es fundamental. A ver, el derecho y la lógica fueron las dos materias o ramas que la humanidad se dio para darle sentido y creación y camino a la sociedad, a la humanidad. Son la lógica y el derecho, sin eso es imposible convivir. Es decir, lo primero que se genera en una sociedad, lo primero que sacrificas tú, es parte de tu libertad para vivir en sociedad. El ser humano es un ser gregario que no sigue en las cavernas, ha convivido precisamente en eso, y a eso había que darle un marco legal. Yo creo que es tiempo de recuperar el derecho como redentor social y no como generador de injusticias sociales. Sí es el momento. Creo que es el derecho el que nos da el camino y la certidumbre de cualquier sociedad de caminar en ese sentido. Y el derecho administrativo, pues, ¿qué vamos a decir? Que es el marco que cumple todo el gobierno en su participación. Claro, además en tiempos en los que los líderes políticos, y eso lo debemos recordar a toda nuestra audiencia, han dicho, muchos de ellos, que debemos guiarnos por la moral, debemos guiarnos por cuestiones subjetivas que no son realmente el resultado de un acuerdo de voluntades de muchas personas, encontrando que es el derecho el que realmente son las reglas que nos estamos otorgando y a las cuales nos estamos obligando a obedecer en todo momento, y en donde tener un marco jurídico de vanguardia, tener un marco jurídico al día de las necesidades que debemos satisfacer en los intereses generales de la sociedad, pues tendría que ser la guía de conducta y no otro tipo de cuestiones, ¿no, doctor? Indiscutiblemente, mira, yo creo que para que coexista esto, lo único que tienes que aplicar es el derecho. Es decir, la corrupción para mí no es la causa, es el efecto de nuestros problemas. La impunidad es la causa de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. No te necesitas inventar nada. Creo, sin ser abogado, que todos los delitos están tipificados en el Código Penal. Es cuestión de aplicar la ley, fortalecer el sistema judicial. Eso es lo que hace falta. Las grandes y más viejas sociedades en el mundo
democráticas, como es Inglaterra y Estados Unidos, están sustentadas en el Poder Judicial. Fíjate bien lo que te digo. Es decir, hubo un momento, aunque el Poder Judicial defenestró al rey y lo decapitaron en tiempos de Cromwell, estamos hablando del siglo XVII, y en Estados Unidos se litiga todo, tengan o no razón, tengan doble moral, esa es otra historia. El problema es que todo lo litigas y está sustentado en la creencia y en la confianza del Poder Judicial. Claro. Y hoy tenemos una reforma judicial que nos han dicho viene a mejorar el sistema de justicia de nuestro país, y que realmente hemos visto que tiene un enfoque muy claro, y que ese enfoque pues dejó de ver muchas de las aristas que hay que ver y que hay que atender para mejorar ese sistema de justicia. ¿Qué opinión le merece a alguien experto en administración pública esta reforma que va a tener un impacto en la administración de justicia? La más desastrosa, mira. Yo creo que se compone de 4 partes fundamentales, pero siendo la procuración y la impartición de justicia las principales, pero desde la persecución hasta el delito corporal, es decir, el problema es que yo creo que nos centramos en el Poder Judicial Federal, y el gran problema está en la Procuración de Justicia, en las fiscalías esas especiales, en el Ministerio Público. Cualquier gente con 3 dedos de frente sabe que la corrupción está generada ahí. ¿Por qué hay confianza en el Poder Judicial Federal? Porque pocas gentes tienen la capacidad, tanto económica como intelectual, de llegar a una instancia de amparo, a un tercer, que es lo que da confianza al sistema judicial y al inversionista, al Estado de Derecho. Yo creo que nos brincamos pasos y llegamos al final, dejamos toda la corrupción y toda la impunidad atrás. Todas las fiscalías es un problema terrible, las policías es otro, y el sistema carcelario no se diga. Creo que se centraron más en esto, y las intenciones pues están a la vista. Yo creo que fue más un problema de venganzas o de desquites que un problema real de un planteamiento. Yo no me imagino escogiendo una boleta de 700 personas o 250, las que sea, es imposible. Cuando tú tienes un país con grados de alfabetización muy grandes, nadie los conoce. Hablaban de que en Estados Unidos se eligen jueces de lo familiar, de barrio, es decir, no los sustantivos, no el gran poder judicial, ese se sigue eligiendo de la manera. No puedes tú pensar que la popularidad puede definir a un buen juez, a un buen magistrado, a un buen ministro. Eso no es ahí. Ya una vez que usted nos ha dejado claro cuál es la importancia del derecho, cuál es la importancia de la abogacía para la administración pública, y desde un lugar donde se capacita, se profesionaliza a las personas dedicadas a la administración pública, ¿cuál ha sido el impacto de este mundo, digamos, digital en esa labor sustantiva que ustedes realizan en el Instituto Nacional de Administración Pública? Y aprovechando también eso, ¿cuál ha sido el impacto de este mundo digital, de este entorno, en la administración pública misma, doctor? Creo que hay que adaptarla a la tecnociencia, o llamada tecnociencia, para hacer posible un ajuste entre lo posible y la realidad, entre la teoría y la realidad, porque nos ha desbordado. En este mundo tan cambiante, donde estamos vistos ramas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la Big Data, es decir, estamos hablando también de la minería de datos. Todo eso hace posible una administración pública más eficiente, siempre y cuando capacites y dotes de esas herramientas al servidor público. Si no, pues te quedas atrás. Es decir, no es posible nada más tenerlas disponibles si no le capacitas y le das las herramientas necesarias. Ahora, la tecnología no es nada más un dato de tenerla en la mano. En estos tiempos es cuando el hombre más ha influido en los cambios de la sociedad.
pero esos cambios tienen un costo. Y ese costo tenemos que absorberlo con responsabilidad. El ser humano en estos tiempos de los derechos humanos solo le queda su dignidad. Lo único que hace diferente al ser humano de cualquier ser vivo es la dignidad. Entiéndase por dignidad toda la capacidad de cualquier persona de reclamar sus derechos. Y en eso, entendido eso como tal, creo que debemos hacer un uso adecuado con ética y responsabilidad, porque no solo es ciencia y tecnología, es sociedad y naturaleza. Hemos afectado a la naturaleza mucho, le hemos hecho daño y creo que estamos en tiempo, tanto de los creadores como de los usuarios de la tecnología, de actuar con responsabilidad. Y en la impartición de toda esta, finalmente, educación que se realiza en el INAP, doctor, ¿ha venido a reconvertirse de alguna manera la forma en que se hace? Supongo, y solo lo supongo, que como otras instituciones de educación, también hubo una aceleración en la pandemia del uso de tecnologías para llegar a más personas, o al menos llegar luego de que era muy difícil reunirnos. ¿Ahí ha habido algunas medidas por parte del INAP? Indiscutiblemente. Yo creo que esa pandemia tan cuestionada ha revolucionado mucho la tecnociencia. Yo creo que de las tres ramas que crecieron en esos tiempos, además de que los dueños del capital duplicaron su poder de capital, también crecieron tres ramas: la tecnociencia, la Big Farm y el sistema alimentario. En todo ese tiempo, creo que el desconocimiento de la enfermedad o las grandes migraciones, y ahí permítame hacer una digresión, pero creo que el sistema financiero, como está desde 2008, que se ha postergado esa crisis, está irresuelta, eso es lo que nos tiene detenidos en cuanto al crecimiento. Lo único que se ha generado son grandes concentraciones de riqueza que no sabemos cómo resolverlas a la actualidad. Y sin embargo seguimos viendo hipotecas y seguimos viendo un otorgamiento de crédito que hoy marca récords en México. ¿Qué está pasando? ¿Seguimos en esa burbuja? Seguimos en esa burbuja porque está irresuelto. O sea, la crisis el sistema financiero como está ya no da, pues, ya no crece. Entonces habrá que pensar en un nuevo mega sistema financiero actual con una desdolarización y una nueva divisa BRIC. Pero eso es otro tema. Creo que el sistema financiero tiene que replantearse, que está entre lo que existe en la nube y lo que es medible, cargable y palpable. Y esas son las dos grandes corrientes que, como están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no dan ya de sí, y creo que se tendrán que poner de acuerdo muy pronto. Claro. ¿Alguna reflexión final, doctor, respecto de esta plática tan interesante que nos ha dado? Pues creo que hay que estar en permanente capacitación, hay que estar en permanente concientización, que el funcionario público siga siendo la parte que mueve al mundo, porque ha habido países en que no tengan gobierno y siguen caminando gracias a la administración pública. Estimado doctor, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy, como siempre, apoyando y viendo más allá por la administración pública, por el Estado de Derecho, por nuestra democracia. Muchas gracias, como siempre, doctor. El agradecido soy yo. Buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Este ha sido Abogacía Digital. Nos vemos en una siguiente emisión. Le agradecemos al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez su participación y, por supuesto, también le agradecemos a toda nuestra audiencia haber visto este programa. Igualmente, los invitamos a la próxima emisión de Abogacía Digital y les pedimos también nos sigan por las redes sociales BMA TV MX.